¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Últimos días de precampaña antes de que los políticos comiencen en la noche del jueves a pegar carteles y a pedirnos abiertamente el voto. Pues bien, antes de ocuparnos de la precampaña, hoy nos vamos a ocupar de la comisión que investiga en las Cortes el sobrecoste del Hospital Universitario de Burgos. Al igual que Herrera el pasado viernes, hoy dos exconsejeros de Sanidad de la Junta han defendido también el modelo y la legalidad de los modificados. Para la oposición, hay muchas preguntas que se están quedando sin respuestas en esta comisión. Ni descuidos de la Junta en la vigilancia de las obras. En reuniones, escritos, a veces no muy amables por nuestra parte ni por ellos. Ni tampoco al controlar el aumento del coste en equipos. 5 años en tecnología médica es mucho, ¿eh? Francisco Javier Álvarez Guisasola, consejero de Sanidad desde 2007 a 2011, ha defendido que el segundo modificado del proyecto durante su mandato fue debido a importantes mejoras, tanto en espacio como en medios, algo que no ha convencido a todos. El sobrecoste que implica el modificado del equipamiento es demasiado elevado para que no se preveyese en un inicio. Que se subastó, porque resulta que lo que se adjudicó no tiene nada que ver con lo que se ejecuta después. Y como ejemplo, el helipuerto incluido en este modificado y que según la oposición ya estaba en el proyecto original. Cuando estamos a punto de que una empresa sea sancionada por incumplimiento del contrato, se hace un cambio de obra que oportunamente la salva de esta. Existía un proyecto inicial para construir un hospital y con el paso del tiempo parece que se ha construido otro hospital. Frente a las críticas una vez más al modelo, se ha convertido en un auténtico esperpento, parece una ruina. Álvarez Guisasola ha asegurado que sin él hoy día Burgos no tendría hospital. Y ha recordado que en todo momento los modificados, además de recibir el visto bueno de los profesionales, fueron legales. Ni laxitud con la empresa adjudicataria. No, ningún trato de favor. Ni dudas sobre la conveniencia del modelo ni sobre el proceso de contratación. Un procedimiento en lo legal impecable. César Antón, consejero de Sanidad en el momento de adjudicación de la obra del Hospital de Burgos, ha insistido en la argumentación expuesta el viernes por el presidente Herrera. El PSOE se lo ha reprochado. No se mueve ni un ápice del discurso oficial machacón. Y al igual que Podemos, los socialistas han insistido el porqué de la empresa elegida. Sigue resultando extraño que la penúltima en valoración sea al final la seleccionada. Y en por qué la colaboración público-privada. Cuando se va a establecer un sobrecoste de 800 millones de euros, es probable que la decisión no fuese tan correcta. Los procedimientos que avalan las decisiones son todos los procedimientos técnicos. Ciudadanos ha ido más allá, inquiriendo en los problemas financieros de la UTE y en los retrasos. Y usted tiene que tomar una decisión, y es si prosigue la obra o actúa de tal manera que se cancele la concesión. Antes de eso, de cualquier decisión de esa, está el interés público general. Y el resultado de la obra, según Antón, ha demostrado que tanto la decisión técnica como la política fueron correctas. Nos ponemos ya en modo precampaña, a la que le quedan 3 días. El jueves los partidos ya nos pueden pedir el voto sin subterfugios ni indirectas, a la cara. El primero del que nos vamos a ocupar es de Albert Rivera, porque el líder de Ciudadanos ha estado en Valladolid. Poco más de 3 horas en las que Rivera ha insistido en no anteponer las sillas a la hora de buscar acuerdos de gobierno. Además, ha explicado una de sus propuestas sanitarias, un fondo de cohesión autonómico para que sea igual en toda España. Insiste en su negativa a apoyar a Rajoy, aunque en el PP crean que va a hacer lo contrario, y lanza este mensaje tanto para Génova como para Ferraz para después de las elecciones. Parece que o mantienen la silla o la conquistan, o se reparten ministerios o no hay gobierno. Oiga, mire, España no puede esperar a la silla de nadie. Lo ha dicho en una visita a Valladolid en la que se ha reunido con una plataforma de discapacitados y con médicos y catedráticos de medicina. Les ha trasladado sus propuestas en materia sanitaria, como blindar la universalidad de la sanidad como un derecho en la Constitución. Para que ningún gobierno, sea del color que sea, pueda cargarse la joya de nuestra corona, que es el servicio público de la sanidad. Y promete que sea igual para todos los españoles con una tarjeta sanitaria única y reformando el sistema de financiación autonómica para crear un fondo de cohesión con partidas para la sanidad. Y está bien que pueda gestionarse un hospital o un centro de salud desde una comunidad autónoma. Lo que no está bien es que no tengamos los mismos derechos todos los españoles. En cuanto a las fórmulas de gestión, que haya colaboración público-privada nos parece razonable, pero exige que siempre sea transparente.
En cuanto al Partido Popular, hoy hemos conocido que Mariano Rajoy pasará los últimos días, las últimas horas de precampaña en Castilla y León. El jueves por la mañana participará en un acto público junto a Juan Vicente Herrera en Salamanca. Por la noche, el presidente del PP de la comunidad pegará carteles en Burgos. Este lunes, Jorge Moragas daba los detalles de una campaña que ha dicho será austera y cercana. Fin de precampaña en Salamanca. Mariano Rajoy vuelve a la comunidad pocos días después de haber visitado Burgos. Rajoy y Herrera participarán este jueves por la mañana en un acto público en la capital charra y después prepararán la pegada de carteles. Juan Vicente Herrera iniciará la carrera en Burgos y después de haber pasado por todas las provincias de la comunidad, cerrará campaña en Palencia. Será, dicen sus organizadores, una campaña austera y coordinada con la nacional que se presentaba este lunes en Génova. Pegada a la calle, pegada a los pueblos y ciudades de España, de contacto directo con los ciudadanos. Rajoy arrancará y cerrará en Madrid y está previsto que el gran mitin central sea en Málaga. Desde el PP no confirman la presencia del expresidente Aznar en ningún acto, aunque aseguran que no necesita invitación y aunque no habrá publicidad exterior, sí se aprovechará el mailing para que Rajoy envíe un mensaje a cada votante. Le adelanto que es una carta clara, directa y con un registro de mensaje, pues me atrevo a decir, novedoso. El lema de campaña será a favor del empleo, a favor del crecimiento económico, a favor de bajar los impuestos. Y más allá de vídeos, el Partido Popular también se ha provisto de una nueva versión de su sintonía. Esto está dando mucho juego en las redes sociales durante todo el día. Al que se le está haciendo cuesta arriba la precampaña, sobre todo tras las encuestas desfavorables de ayer, es a Pedro Sánchez. Hoy el candidato socialista volvía a tirar de Andalucía para espolear a sus votantes que, reconoce, están desanimados. Este lunes lo ha pasado entre Huelva y Jerez, acto este último en el que le ha acompañado Susana Díaz. Sánchez centrará la campaña en Madrid y en otras 16 provincias para activar a su electorado y sacarlo de casa el 26 de junio. Y yo sé que el próximo 26 de junio pues hay muchos votantes socialistas que dicen, bueno, Pedro, pero otra vez tenemos que ir a votar. Nosotros que lo hemos intentado durante estos últimos 5 meses, como nadie, el que hubiera cambio y hubiera un gobierno en España. Ya ha habido un bloqueo, tanto de Rajoy como de Iglesias. Y yo os digo que sí, que merece la pena, que hoy tenemos más argumentos para ir a votar sí al cambio. El lunes también nos deja el primer acto público juntos de la pareja de moda, Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El recién elegido coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha ejercido de telonero de Iglesias y se ha deshecho en halagos a su esfuerzo por unir ambas formaciones. Sin embargo, las palabras del líder de Podemos, situando a su partido en la nueva socialdemocracia, a punto en estado de comprometer al líder de Izquierda Unida. Ese nuevo espacio, que a mi juicio no tengo problema en ponerle una etiqueta, socialdemócrata, que se abre y que nosotros queremos ocupar. ¿Cree usted que Alberto Garzón se siente cómodo definiéndose como la nueva socialdemocracia? Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo estoy perfectamente cómodo en esta confluencia, lo que os puedo decir, es lo que he dicho otras veces. Así está la política nacional. La municipal está, sobre todo, celebrando el primer aniversario de la constitución de los ayuntamientos, aunque en algunos consistorios ese aniversario ha sido bronco. En el de Valdestillas, en Valladolid, los vecinos han estado a punto de llegar a las manos. La tensión ha evitado que se celebrara la moción de censura pactada por PP y Ciudadanos para enviar al alcalde socialista a la oposición. Gritos, acusaciones, duros reproches. Así se ha desarrollado el pleno en el que se iba a ejecutar la moción de censura contra el actual equipo de gobierno de Valdestillas, capitaneado por el socialista Jesús Román. Después de 3/4 de hora de mucha tensión, el anuncio. Se suspende. No tiene sentido impedir un pleno. Yo entiendo que los vecinos tienen derecho a manifestarse su indignación. La Guardia Civil ha dicho que nos sacaba a nosotros si hacía falta, que no podían desalojar el pleno, supongo que dentro de las funciones que les marca su forma de trabajar. Los vecinos han acusado duramente a Alberto Sanz, quien será el nuevo alcalde cuando se celebre el pleno, con fecha aún por determinar. No lo tenemos claro, vamos a hacer las consultas. La mesa de edad, que está compuesta por dos ediles de Ciudadanos,
Pues decidirá cuándo se celebra. Ambos incluso han protagonizado un momento de tensión cuando Sanz ha cerrado los micrófonos en el salón de plenos mientras hablaba un vecino. El todavía alcalde ha vuelto a abrirlos. Yo entiendo que el pleno tiene que ser público porque los vecinos tienen derecho a oírnos y nosotros tenemos derecho a expresarnos. Lo que no puede decidir es 15 exaltados. El pueblo tiene que estar ahí, es decir, que a puerta cerrada yo no lo concibo. Ni siquiera la mediación del secretario provincial del PSOE y la portavoz socialista en la Diputación de Valladolid han apaciguado los ánimos. Los vecinos recuerdan que hace muchos años también se registró una moción de censura en el pueblo y no se pudo celebrar por este mismo motivo. Más tranquilas están las cosas en el Ayuntamiento de Zamora. Allí gobierna en coalición con el PSOE el único alcalde que tiene Izquierda Unida en una capital de provincia. Se llama Francisco Guarido y nos espera en nuestra delegación en Zamora. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame, ¿qué ha cambiado en Zamora en este primer año de legislatura de un gobierno de izquierdas? Bueno, han cambiado evidentemente cosas en la labor de cómo se gobernaba. Yo creo que ahora se hace con más transparencia, se hace con más austeridad y se hace, bueno, pensando en que la gente quiere también cambio en algunas cuestiones, como puede ser separar los actos políticos de los actos religiosos. Se gobierna pensando más en la labor de la calle. Hemos logrado un superávit de 12 millones largos respecto del año pasado, que vamos a invertir en mejorar la ciudad y naturalmente en una parte que nos obliga al Estado a amortizar deuda. Yo creo que es un gobierno respetado en la calle, porque marca un antes y un después en una política que se venía haciendo en los últimos 20 años en el Ayuntamiento de Zamora. La gente es comprensiva con nosotros y yo creo que en los próximos años se van a ver cambios profundos en los estilos y en las inversiones. Una de sus primeras medidas fue la de bajarse el sueldo un 50%. Hay quien entiende, algunos alcaldes que no se lo han bajado, que no han seguido ese ejemplo, entienden que estas son medidas quizá demagógicas. No, son medidas. Yo respeto a todos los alcaldes, ganen lo que ganen. Los sueldos, en este caso, los pone el pleno del ayuntamiento y bueno, pues yo creo que en la política hay que ganar lo que se venía ganando en tu vida profesional o en tu vida privada o en tu actividad privada. Si tú doblas el sueldo porque te dedicas a la actividad pública, puedes aferrarte al sillón con cadenas y como una lapa, ¿no? Yo creo que uno tiene que ir ligero de equipaje y gana lo que venía ganando antes para no tener grandes hipotecas. Por eso otros alcaldes que cobran mucho más que yo lo respeto si en su vida profesional anteriormente también ganaban ese sueldo. Cuénteme, 12 meses después de llegar a la alcaldía, ¿qué tal marcha el acuerdo con los socialistas? ¿Han surgido desencuentros en ese tiempo? No, yo creo que marchan bien. Nosotros somos 8 concejales, ellos son 3, es un gobierno de coalición en minoría, con lo cual todavía pues, hay que hacer sus conversaciones con el resto de grupos y de personas de oposición, del resto de los concejales, ¿no? Yo creo que las cosas marchan razonablemente bien dentro de esas condiciones de minoría que nosotros tenemos. Ellos llevan 3 concejalías, nosotros llevamos 8 y yo creo que el trabajo está bien distribuido y yo estoy contento con todos los concejales, incluida también con la labor de los concejales del PSOE. Me decía usted antes en su primera respuesta que se han preocupado mucho en este primer año de separar claramente lo que es la política de los actos religiosos. Yo no sé cómo eso lo han valorado los zamoranos, teniendo en cuenta la importancia que tienen determinados actos, eventos religiosos en su ciudad. Yo creo que lo han valorado bien, especialmente son 2 cuestiones. Uno era el típico juramento del silencio que aquí hacía el alcalde de la ciudad en la Semana Santa. Yo dije que no lo iba a hacer porque además lo llevábamos en el programa electoral y la gente en la calle lo entendió bien. Yo creo que la Iglesia también lo entendió bien y el propio obispo que salió, pues digamos en mi defensa ante los ataques que estábamos recibiendo de algunos grupos de la oposición, especialmente del Partido Popular. El obispo apoyó esta decisión que nosotros habíamos tenido y ahora, pues, con motivo de las fiestas de la ciudad, de la Virgen de la Concha, pues bueno, hacía algunos actos que había en el pleno del ayuntamiento, se subía la Virgen, se hacía algún tipo de rogativas, en fin, algún tipo de actos religiosos que también hemos dicho que no estamos de acuerdo con esta actuación y yo creo que en la calle se entiende perfectamente lo que estamos haciendo. Yo creo que la Iglesia lo entiende y los católicos de fe, yo creo que también entiende que este tipo de actos se deben de hacer en las iglesias y los actos políticos se deben de hacer en el pleno. Yo creo que se entiende bien. Quizás los grupos de oposición, especialmente el Partido Popular, bueno, levantan sus armas y nos acusan de que rompemos las tradiciones, pero bueno, esto solamente va a ser cuestión de un año. El año que viene nadie se acordará de lo que ha pasado y habrá una
distinción perfecta entre actos políticos, actos religiosos, y a seguir trabajando por la ciudad, que es lo que interesa a la gente en la calle. Ahora que me habla ya de futuro, ¿cuáles son los propósitos que se marca Francisco Guarido para lo que resta de legislatura, una vez pasado el primer año? Bueno, nosotros tenemos que hacer una gran labor de mantenimiento en la ciudad. De hecho, como decía antes, hemos tenido un buen superávit el año 2015. Vamos a reducir con ese superávit la deuda a la mitad. Estaba en 13 millones y va a pasar a 6, lo cual nos va a dar un gran desahogo. Y otra parte de ese superávit lo vamos a invertir en un programa de asfaltado como nunca se había hecho en esta ciudad, con 1 millón de euros, y vamos a despejar la muralla medieval que tenemos en una parte que viene marcada por el plan especial del casco, y ya lo teníamos que haber hecho hace 10 o 12 años, pero no se ha hecho, y algunos propietarios nos están obligando, incluso pleiteando contra el ayuntamiento, a que lo hagamos. Vamos a invertir también 2 millones, eso va a mejorar sustancialmente el turismo en la ciudad, despejando esa muralla. Zamora es una ciudad que debe de vivir fundamentalmente del turismo, del pequeño comercio, de la hostelería, y por lo tanto estas cuestiones pues hay que mimarlas mucho, ¿no? Eso con un buen programa de servicios sociales, atendiendo a aquellas personas que tienen rentas bajas, que tienen situaciones de verdadera necesidad. Hemos aumentado también el presupuesto en ese sentido y por lo tanto turismo, protección al pequeño comercio, funcionamiento mejor del servicio de urbanismo y desde luego atender a los servicios sociales, que yo creo que es la labor última que debe de hacer última y fundamental que debe hacer un gobierno de izquierdas. ¿Y qué reclama el alcalde de Zamora a las administraciones más cercanas, en este caso sobre todo a la Junta de Castilla y León, que evidentemente también tendrá mucho que decir, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los zamoranos? Bueno, hay proyectos fundamentales en todas las ciudades que dependen de la Junta de Castilla y León. Nosotros estamos a punto de licitar un nuevo parque de bomberos para esta ciudad, que lo tenemos pendiente desde hace ya 23 años. Lo sabe el presidente Herrera y lo sabe también la vicepresidenta, que ha sido alcaldesa de esta ciudad. Vamos a hacer el proyecto, vamos a dejar de marear la perdiz llevando esa ubicación de los bomberos por distintos puntos, y la Junta nos tiene que ayudar. La Junta también nos tiene que ayudar en un frustrado Palacio de Congresos que se intentó hacer en esta ciudad y solamente ha quedado un socavón y un agujero. Lo sabe también la vicepresidenta, que, como digo, estuvo en estas harinas, ¿no? Y ahí nos tienen que ayudar a hacer un centro cívico. Nosotros necesitamos la ayuda de la Junta de Castilla y León, pero también necesitamos, evidentemente, la ayuda del Gobierno y la ayuda de la Diputación Provincial en algunas de las competencias. Estamos ahora haciendo convenios con la Diputación Provincial para mejorar instalaciones en los barrios, porque ellos tienen terrenos y nosotros tenemos necesidad de dotaciones públicas en los barrios, y hemos llegado también a acuerdos con la Diputación. Nuestra relación con las instituciones creo que es aceptable, es exigente como debe de ser, pero debe de ser también cortés y reivindicativa. Yo creo que estamos mejorando mucho la relación, incluso que había en el mandato anterior, donde todo era del mismo color azul. Le quiero preguntar, y le tengo que preguntar, claro, con la campaña electoral que se nos avecina, usted no era muy partidario de ese acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos, no lo voté, de hecho, votó contra esa unión. ¿Va a hacer campaña, sin embargo, a favor de Unidos Podemos en estas elecciones? Yo no soy candidato y por lo tanto no me siento obligado a hacer campaña. Zamora sí votó en contra de ese pacto porque entendíamos que era un pacto donde Izquierda Unida ponía mucho más de lo que recibía e incluso se ponía en peligro y se puede poner en peligro la propia supervivencia de Izquierda Unida. Pero somos un partido nacional y hay que respetar los acuerdos democráticos que se toman en una organización. Ha salido que sí, aunque Zamora votó que no, pero ha salido que sí, y habrá que intentar que Unidos Podemos tenga los mejores resultados posibles. Yo hago mías las palabras de Cayo Lara, que me va a costar votar en estas elecciones, pero por encima de todo eso está la disciplina de quien está integrado en una organización que ha llegado a unos acuerdos nacionales con otro grupo político, y a eso nos debemos. Yo creo que en el futuro se debe de hacer todo lo posible para que haya un gobierno de izquierdas en España y desplazar las políticas del Partido Popular. ¿Pero le va a costar? ¿Por qué le va a costar? ¿Porque entiende que esto puede ser la desaparición de Izquierda Unida? Evidentemente, yo creo que Izquierda Unida está en una fase peligrosa. Nos hemos metido en una coalición que algunos llaman confluencia a largo plazo. Y bueno, yo llevo en Izquierda Unida desde su fundación. Me gustaría que como partido político y grupo político permaneciera. Me parece que es imprescindible una política de izquierdas como la que mantenía
Izquierda Unida en estos últimos años y por lo tanto considero que puede estar en el futuro un poco dañada esa supervivencia. El tiempo lo dirá, es cuestión de un año o dos o esperar. Ahora lo importante es que Unidos Podemos tenga el mejor resultado posible, pero yo también digo que después de eso está en que Izquierda Unida como partido político sobreviva y logre mantenerse en el futuro con un grupo parlamentario y presentándose a las elecciones municipales próximas, a las autonómicas. Eso es lo que yo espero de mi organización. Pero visto lo que dicen las encuestas, donde este fin de semana todas coincidían en hablar abiertamente ya del sorpaso al Partido Socialista, ¿no cree usted que esta era la única salida que tenía Izquierda Unida para lograr de verdad mejorar sus resultados? Es posible, si yo ya creo que es un tema pasado. Salió sí a nivel nacional por un 70 y pico % de los votos y eso hay que respetarlo. Tal vez fuera la solución que han querido los militantes y los simpatizantes. Ahora lo que tenemos que lograr y tenemos también que luchar desde dentro de nuestra propia organización es porque las siglas de Izquierda Unida en el futuro se mantengan como partido y nos presentemos a las elecciones. Yo creo que eso es lo que quiere la mayoría de la militancia. Al menos en Zamora yo es lo que percibo, tanto de la militancia como de los votantes. Don Francisco Guarido, alcalde de Zamora, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias. Muy amables. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir un momentín a la publicidad. Enseguida regresaremos, por supuesto, con nuestros tertulianos para sacarle punta a la actualidad de este lunes. Hasta ahora. Recuperamos el tiempo dedicado a la actualidad de este lunes. Evidentemente ahora nos tocan, sobre todo, analizar las noticias de esta jornada. Para ello han venido esta noche a visitarme Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y Cayo Sastre. Cayo, ¿qué tal? Tendremos que hablar mucho de encuestas y de sociología. Bueno, hablamos un poco. Una pregunta, un titular. ¿Tú crees que habrá sorpaso? Creo que sí. Vaya, es el titular que nos ha dejado Cayo y después lo desarrollará. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empieza hoy la prensa Pues regional? mira, empieza con una encuesta de Celeste para Diario de León con datos referidos a la provincia leonesa que, como sabes, ha perdido un diputado en esta nueva convocatoria electoral. El PP ganará con el 35,2% de los votos y el PSOE seguirá segundo con el 24%. Ahí no hay sorpaso, entonces. No, en León parece León que al menos no. Crecerá la abstención y alcanzará el 35,8%. El norte de Castilla también destaca en su primera una noticia que tiene que ver con un episodio no electoral, sino postelectoral. Un enfrentamiento vecinal impide la moción de censura en Valdestillas. El candidato de Ciudadanos que optaba a la alcaldía llegó a sufrir una agresión física. Diario ABC destaca la información referida a la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos. Los exconsejeros Guisasola y César Antón defienden lo impecable de un contrato que subió por las mejoras. Y el diario La Razón, la lanzadera financiera alcanza ya los 925 proyectos en solo 6 meses de vida. La consejera de Hacienda destaca que con ellos se han creado o mantenido más de 13.000 empleos. Diario Palentino destaca en su primera una medida de la Diputación, que es una rebaja del impuesto de actividades económicas, medidas fiscales para impulsar en los pueblos el tejido empresarial. Y Diario de Ávila destaca en la fotografía de su primera la presentación de un busto del historiador don Claudio Sánchez Albornoz, hecha por su hijo, también historiador ilustre, Nicolás Sánchez Albornoz. La obra, realizada por José Luis Pajares, ha sido donada por su autor al Archivo Histórico Provincial, donde están depositados los documentos y los fondos del historiador don Claudio. Y el diario La Razón, Rosa Valdeón llama al futuro gobierno a implicarse en la crisis demográfica. La Nueva Crónica de León destaca que 25 ayuntamientos se unen y celebran esa primera reunión para intentar recuperar el camino olvidado hasta Santiago, una ruta distinta. Se reúnen en la ciudad de León. Diario de Soria, el convenio de hostelería prohíbe fumar y usar el móvil en el trabajo.
Bueno, esas son las... ¿También usar el móvil? Sí, también usar el móvil. Caray. El convenio de hostelería provincial, supongo, de allí, de Soria. Bueno. Cuéntame qué viñetas has elegido esta noche. Pues mira, la de Nieto y la de Álvaro. La de Nieto en el ABC tiene que ver con las comisiones de investigación y los cargos públicos que acuden a esas comisiones. En los años del caso que nos ocupa, usted ostentaba los cargos de preboste general, archipámpano, vicecúspide ejecutivo, delegado y máximo adjunto plenipotenciario. Dice, sí señoría, pero yo era un mandado, ¿sabe usted? Y la de Álvaro, a propósito también de la campaña, Álvaro, en la opinión de Zamora, como que no tengo programa, sí voy a ir al hormiguero, dice Rajoy. Al programa de Antena 3, donde sí que va a estar Mariano Rajoy, no como en la ocasión anterior, en las elecciones del 20C, donde la que fue su número 2, Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, antes de meternos en lo que es política y sociología y encuestas y demás historias de esta precampaña, vamos a hablar de lo que está siendo noticia estos días en Castilla y León, esa comisión de investigación del Hospital Universitario de Burgos, del sobrecoste de la obra. La semana pasada, el viernes, comparecía el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Hoy lo han hecho dos exconsejeros de Sanidad de la Junta. Los tres han coincidido, evidentemente, en su defensa del modelo y de los modificados que tuvieron lugar durante la obra. Y Herrera lo dijo el otro día, y hoy lo han dicho también los exconsejeros, que al final, si no se hubiese optado por esta fórmula, Burgos todavía no tendría un nuevo hospital, porque la crisis lo hubiese paralizado. Vosotros que estáis siguiendo la comisión, ¿cómo lo veis? ¿Y cómo veis estos argumentos que está dando el Gobierno? La oposición dice que hay muchas dudas, que hay muchos temas por despejar todavía en lo que es la obra. Estas primeras declaraciones, que son más políticas, lo que han dejado claro, yo creo que todos tienen clara las conclusiones a las que van a llegar. Por parte del Partido Popular, que apoya el Gobierno de la Junta y que lo ha apoyado en los últimos años, pues era una obra necesaria, que se utilizó este sistema porque permitía realizar otras inversiones en esos momentos, y que si no hubiera sido con el sistema de la concesión administrativa, es decir, que que una empresa se encargue de realizar la obra y luego se la vas pagando en un plazo, en este caso hasta 2036, pues a Burgos ahora mismo no tendría un hospital, porque, como ha ocurrido en otros casos, y el presidente de la Junta puso los ejemplos de Valdecilla, el Hospital de Toledo, el de Granada, pues con la crisis hubieran quedado paralizados. No obstante, luego está la oposición, que ven las dudas y que ven trato de favor por parte de la Junta y falta de celo a la hora de controlar pues el gasto en ese hospital, y han provocado los sobrecostes. Uno lo llama sobrecostes, otro mayor inversión. Yo creo que no van a ser capaces de ponerse de acuerdo, y ahí llegarán las mayorías y los equilibrios que decidan las conclusiones. No obstante, pues faltan por ver el resto de comparecientes, que creo recordar que eran hasta 56 personas las que tenían que pasar, cargos más técnicos y que pueden arrojar más luz. De momento, la parte política está muy clara y no hay un acercamiento de posiciones. El PP y los que han ido declarando hasta ahora van con la lección muy bien aprendida, con los argumentos muy claros, no tanto dentro de la oposición. O sea que esto era lo lógico, lo que se esperaba en estas declaraciones más de carácter político, como decía Pablo, porque a continuación llegarán los técnicos, que darán también sus valoraciones, sus opiniones, médicos, etcétera, etcétera, mucha gente que de una u otra forma conoce lo que ha sido esta obra del Hospital Universitario de Burgos. No se puede librar este tema de lo que estamos hablando estos días, ¿no? De la precampaña, y este tipo de comisiones también se ven afectadas, ¿no? por la política, evidentemente. Claro, no puedo añadir mucho más de lo que ha dicho Pablo, porque es él quien está siguiendo todo esto, pero aquí viene la segunda parte. ¿Para qué sirven estas comisiones? ¿Cómo funcionan estas comisiones? ¿Qué son estas comisiones? Y al final, como todo está impregnado de la política, del momento, del contexto en el que se está produciendo, pues bueno, pues cada uno se ha aprendido su lección, podríamos decir, ¿no? Sí, aunque a mí me pareció, por lo que leí en la prensa y por lo que habéis recogido los que seguís esto, yo creo que Herrera estuvo contundente, quiero decir, estuvo
cuando ha comparecido estuvo como casi dando una lección, iba a decir yo, ¿no? No sé cómo tú lo has visto. Por lo menos repitiendo la lección, es alguien que se le ha aprendido bien, que se cree también los argumentos, que además transmitió credibilidad a la hora de exponer su argumentación, y lo hizo con una serenidad que no se vio en la parte por parte de quienes le interrogaban. No todos, sobre todo por parte del Partido Socialista. Así como cada uno de los demás portavoces tenían un punto en el que querían insistir, pues Sarrión en por qué se permitió el retraso, Laura Domínguez por parte de Podemos trataba de conocer quién había encargado el estudio y por qué solo se había estudiado la fórmula de la concesión administrativa y por qué no se utilizaron otras fórmulas, y que alguien lo había hecho mal cuando antes de terminar la obra había que haber hecho modificados. Bueno, y luego llegó el Partido Socialista y como aquel que coge una metralleta y no sabe cogerla, pues aprieta el gatillo y empieza a disparar sin saber a dónde, pum, 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 y ahí quedó un poco en evidencia. Y frente a eso, pues estaba Herrera muy sereno, muy creíble, sobre todo creíble. Bueno, seguiremos pendientes, evidentemente, de esta comisión de investigación que se está celebrando en las Cortes de Castilla y León, mañana y pasado de pleno, y seguro que es un pleno bastante, llamémoslo entretenido por no decir intenso, que seguro que lo es. Porque ahora tenemos que hablar del CIS. Esta semana sale el CIS sobre intención de voto, ¿verdad? Sí. En los próximos días, ¿no? Los próximos días saldrá. Están seguro que los partidos tentándose la ropa para ver cómo salen, si bien parados o muy mal parados. Pero de momento, el Centro de Investigaciones Sociológicas nos dice que el paro sigue siendo el principal problema para los españoles. Según el barómetro del mes de mayo, a más del 75% de los encuestadores preocupa el desempleo sobre el resto de cuestiones. En segundo lugar, la corrupción y el fraude. Y en tercero, los problemas de índole económico. En la lista que se propone a los encuestados hay muchas opciones y llama la atención cómo quedan situados algunos problemas de actualidad. La falta de gobierno solo preocupa al 5% de los españoles y la crisis de los refugiados solo es el principal problema para el 0,4% de la población. Aquí en nuestra comunidad, en nuestra tierra, una de las principales preocupaciones de ciudadanos y también de políticos es la despoblación. El presidente de la Junta defenderá la próxima semana en Bruselas el dictamen elaborado para reclamar a Europa mayor respuesta a los problemas demográficos. Ese dictamen ha sido desarrollado por Castilla y León en colaboración con otras 7 comunidades autónomas y esta mañana todas ellas se han reunido en Santiago de Compostela. En este encuentro se ha pedido al Gobierno la puesta en marcha de un fondo que afronte tanto el envejecimiento como el impulso de las políticas de natalidad. La despoblación, han recordado las 8 regiones, es un problema de todos y el próximo modelo de financiación debe tenerlo en cuenta, un problema que trasciende más allá de nuestras fronteras. La sociedad no es la misma que hace varias décadas y al igual que surgen nuevos problemas hay que adaptar nuevas soluciones. Al igual que nos preocupa el cambio climático, nos preocupa también la situación demográfica de envejecimiento en el conjunto de Europa. Nosotros, como comunidades autónomas, queremos liderar ese movimiento en Europa. Si hemos sido capaces de estimular el interés del Comité de Regiones de la Unión Europea, tenemos que ser capaces de estimular el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de plantearle al Estado la necesidad de que se tome muy en serio el cambio demográfico. Bueno, y ahora vamos al lío de la política y de todo lo que rodea a la política en nuestro país. Esta tarde había un acto en la Universidad de Salamanca, un acto enturbiado por la intolerancia de un grupo de jóvenes del sindicato estudiantil CEA. La Facultad de Derecho acogía una conferencia de Leopoldo López Gile, ya saben, el padre del opositor venezolano Leopoldo López, cuando una docena de estos jóvenes, portando banderas de Venezuela, han tratado de boicotear el acto con gritos de «fuera golpistas de la universidad». Estos son los momentos previos, ahí vemos las imágenes. La seguridad privada y el propio decanato de la facultad expulsaba a los jóvenes de la sala. Después, el padre del opositor venezolano recordaba que quien fue condenado por golpista fue Hugo Chávez, no su hijo. Nosotros, los demócratas, no hemos dado ningún golpe y mucho menos mi hijo Leopoldo. Así que alguien, por favor,
le puede informar a ellos que el golpista, en todo caso, debe estar allá junto con Maduro. Cayo, te voy a preguntar como profesor, estas cosas pasan en las universidades. Sí, eso estaba pensando, imagínate, esto pasa en la universidad. ¿Qué puede pasar en otros lugares? Porque se supone bueno, en otros lugares, en Asturias, recordamos que al propio Leopoldo López, al le padre de Leopoldo López, le llamaron asesino, sí. Bueno, sí, estas chicas de Barcelona también, en plena Eso calle, luego iremos las a chicas estas de la selección, o que estaban promoviendo esto de la selección, también, quiero decir, pero esto pasa en las universidades, la universidad donde se supone que es un lugar de debate, es un lugar de diálogo, es un espacio de conocimiento, pasa en las universidades, ¿no? Entonces, sí, yo estaba pensando lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay gente que no quiere oír, hay gente que no sé cómo decirlo, es que la xenofobia, el racismo, la intolerancia, el fascismo, el nazismo, todo el populismo, todo esto que hace que encojan el espacio donde la gente puede debatir, o borren el espacio, borren a la gente, pues sigue ahí y estamos ante ello todos los días. Europa está, Pablo me mira así un poco sorprendido, está salpicada de esta intolerancia, de esta especie de xenofobia, de populismo, de extremismos, en todos los sentidos, porque tienes los que se manifiestan contra los extranjeros en Alemania y le crean problemas a Merkel, tienes los... Entonces, es sorprendente dónde hemos llegado, es una preocupación, es algo que me aterra, que me preocupa, ¿no? Es como si estuviésemos en periodo de entreguerras o algo así por el estilo, ¿no? Bueno, eso ha pasado esta tarde en la Universidad de Salamanca y esto es lo que ha pasado este fin de semana en Barcelona. Ya saben, esa agresión que sufrían dos chicas que estaban defendiendo en una carpa la instalación de pantallas gigantes en Barcelona para poder ver los partidos de la selección española durante la Eurocopa, y se acercaron a un grupo de independentistas y les dijeron de todo menos bonito, las agredieron y demás. Esta misma mañana han ido a presentar la denuncia a los juzgados de Barcelona. Pero claro, es que esto deja en un mal lugar también incluso a la propia gente, ¿no? Que miraba lo que pasaba y no hacía absolutamente nada. Sí, no, la verdad es que este tipo de actos violentos pues sorprenden, irritan y yo creo que especialmente cuando se producen en la universidad, porque es un ámbito que debería acoger en cualquier caso la discrepancia, es decir, la discusión, el debate, pero en ningún caso la intolerancia. Es decir, bueno, ahora estábamos viendo las imágenes de lo que estábamos en Barcelona, que también últimamente no es un espacio de cohabitación muy cómoda para nadie. Ese es el momento en que esta mañana acudían a presentar la correspondiente denuncia. Perdona, dime. Sí, pero he visto a un chico, uno de estos promotores, que decía, simplemente queremos ver el fútbol, o sea, no es más, simplemente es fútbol. Es algo así como las chicas estas, ¿recordáis que hace un año, estas chicas que cantaban en una terraza, Happy, soy happy, en Irán, se grababan con un vídeo, las metieron en la cárcel simplemente porque cantaban? Entonces esto es un poco parecido. El tipo decía, yo simplemente quiero ver el fútbol, pero alguien te prohíbe ver el fútbol, o sea, alguien ha decidido que no puedes ver o que puedes ver. Puede resultar, no sé cómo decirlo, pero es tan extraño que suceda esto a estas alturas, después de tantos viajes, ¿no? A estas alturas. Y a mí es que me parece sorprendente, ¿no? Que la gente pase tan tranquilamente por ahí y que haya 5 tíos pegando a 2 chicas y que nadie diga nada. Es que... Sobre todo también lo que decía Cayo, es el motivo, dice, no, es por ver un partido de fútbol. Incluso llama la atención, visto desde esta distancia, que tengan que salir a manifestarse para poder ver o que se permita la instalación de pantallas gigantes para ver pues, un partido de fútbol, un sencillo partido de fútbol, que no estamos hablando ya de política, hasta lo más sencillo, pues se ha politizado y de cualquier motivo de diferencia se hace una discusión y que llegan y que somos capaces, vamos, que se llega a las manos. Quiero decir, y en el futuro pues me supongo que siguiendo así te perseguirán porque llevas el pelo negro, también por tener el pelo canoso, por no depilarte las cejas, en mi caso, ¿no? Quiero decir, me han mirado así, ¿no? Entonces, al final, a Malala la perseguían estos talibanes porque iba a la escuela. Entonces, al final siempre es lo mismo, terminas en el mismo lugar. Es para quedarte con los...
Me cuesta mucho entenderlo, pero creo que es toda la vida cotidiana. Lo que estamos viviendo en estos momentos está salpicado de xenofobia, de intolerancia. No estamos acostumbrados a oír el no, el que nos digan no. O simplemente ocurre mucho también a la hora de elegir el medio de comunicación, mucha gente busca quien le reafirme en sus ideas, busca reafirmarse en vez de buscar la diferencia. Hablo del medio de comunicación, sobre todo en la parte de opinión. La gente busca como estar con los míos, estoy con los míos y bueno, claro, estás tanto tiempo con los tuyos que no entiendes a los demás. Esto es lo que te puede ocurrir. Bueno, pues entonces, esto es lo grave. En este tiempo de trincheras llega una nueva campaña electoral, campaña que comienza el próximo jueves. De momento estamos apurando la precampaña. Ha estado hoy en Valladolid el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y como estuvo también en su día antes de las elecciones del 20 de diciembre, ha sido, por así decirlo, una visita express. Eso sí, no fue como aquella en la que se dio un baño de multitudes en un simple paseo de apenas media hora, poco más. Hoy sí ha hablado, se ha reunido con un grupo de médicos y con otro tipo de colectivos y ha dicho que ha mandado mensajes tanto al Partido Popular como al Partido Socialista que, por favor, que cuando llegue el momento de hablar de gobierno que no se preocupen por los sillones. Nada nuevo, es un poco lo que está diciendo Albert Rivera desde hace ya bastantes meses, ¿no? Que lo importante no son los sillones, que es cerrar un gobierno. ¿Qué papel le dais a Albert Rivera en esta campaña que yo no sé si se le va a complicar después de lo que parecía en los meses previos, cuando tanto Rivera como Sánchez eran los que se estaban moviendo, pero parece que no están sacando réditos de aquellos intentos, ¿no? Parece que vivimos en el continuo día de la marmota, porque ya los mensajes, llevamos tanto tiempo en una bucle de campaña que ya nadie resulta novedoso, nadie es capaz de llamar la atención y cuando lo hacen no suele ser por motivos, por buenos motivos, con lo cual yo creo que eso influye en el hartazgo de la gente y contribuye a la desafección. Yo creo que no se está siguiendo la campaña con la misma intensidad que se podía haber seguido en el mes de diciembre, porque tampoco estamos viendo mensajes nuevos, estamos repitiendo las mismas pautas y queremos que haya un resultado diferente, y yo me temo que las urnas no van a oscilar tanto como algunos esperan. Bueno, después hablaremos de esas encuestas, evidentemente. Ahora hablamos de la visita de esta tarde de Albert Rivera a Valladolid. Recordamos la de hace unos cuantos meses, cuando era la novedad, y Albert Rivera era uno de los más perseguidos. Sí, que vino convocado por el diario El Día y tuvo, la verdad es que una actuación sobresaliente y muy arropada por las fuerzas vivas de la ciudad. Claro, yo me estaba refiriendo a la anterior. Entonces fue aquella de cara a los municipales, cuando se dio un paseo por la Plaza Mayor también. No, fue en estas y se dio un paseo y además arropado por mucha gente con camisetas naranjas, que tardó yo creo que más de media hora en recorrer los escasos 300 metros que hay entre la Plaza Mayor y la Plaza de Zorrilla. Dio allí una conferencia, dio allí un meeting. No, es que tengo aquí a nuestro servicio de documentación, fue antes de las municipales porque una de las imágenes era paseando con Presencia a su lado, con Jesús Presencia. Claro, después vino en a mí lo de la camiseta que dice Pablo en diciembre. En diciembre difícil. Bueno, que vamos en las encuestas. A la espera de la definitiva, bueno, no sé si la definitiva del CIS, pero entiendo que la más científica, porque es sobre todo la que más encuestados reúne. Estas que hemos visto este fin de semana, todas coinciden. Todas, digo, de diferentes medios de comunicación, es decir, defendiendo distintos intereses, en que hay sorpaso. Unos aproximan al PP a los 130 diputados, otros le rebajan hasta los 125 o se queda con los 123, pero coinciden todas en que hay sorpaso. ¿Y vosotros os lo creéis? Bueno, yo te he dicho que sí, pero tendría que haber dicho, las encuestas dicen que sí. Vamos a ver, ¿no? Yo he dicho sí, pero bueno, las encuestas dicen que sí. Bueno, yo he dicho sí pensando en que, bueno, la diferencia eran de unos 300.000 votos, ¿no? Quiero decir, se ha incorporado Izquierda Unida, que tiene casi 900.000. Entonces, bueno, pues imagínate que todos no voten a Podemos, pero van a estar ahí probablemente, ¿no? Entonces, ¿va a haber sorpaso? Pues probablemente sí, porque los números dicen que
Si se hubiesen unido anteriormente habría habido sorpaso, ¿no? Bueno, esto es lo que hay. El Partido Socialista es para preocuparse. Yo creo de todos modos que aunque los candidatos estén cansados, el mensaje, como dice Pablo, no llegue, no despierten la pasión que despertaban antes, todo sea muy aburrido, ¿qué puedes contar? Pero de todas formas, de los 4 jugadores que están en la cancha, yo creo que el que le falta, sinceramente, algo que yo diría que le falta ideal, le falta dirección, es el Partido Socialista. Yo estoy convencido Pablo, que esto es lo que le está perjudicando, ¿no? Ayer fue un mal día para Pedro Sánchez. Sí, pero lo curioso es que estamos fijándonos en quién queda segundo, no estamos mirando quién gana las elecciones y ni siquiera si hay una posibilidad de formar gobierno. O sea, la duda es si Podemos pasa al Partido Socialista, pero nos hemos puesto a contar escaños y seguimos en la misma situación que en el mes de diciembre. O sea, si dividimos entre el eje derecha-izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, siguen sin sumar cualquiera de los dos ejes. Con lo cual, y esto es un elemento grave, esa polarización a la que hacía referencia Juanma, ¿no? Esta división, porque si suman los porcentajes te quedan 44, 42, 44, 44, en esta especie de eje izquierda-derecha. Pero claro, como la campaña es tan poco sabrosa, tan aburrida, tan poco interesante, lo más llamativo es esto del sorpaso, ¿no? Y en este sentido yo creo que Rajoy, sinceramente, no sé cómo le irá en la campaña y no sé los resultados. Tampoco que supere el 30% no es una gran sorpresa porque le faltaba 1,5 puntos o algo así por el estilo, ¿no? Pero él está haciendo su juego, él parece que va haciendo su juego, porque claro, todo está focalizado en que hay un personaje, sinceramente lo creo así, que es el Partido Socialista, que es el que no tiene plan, el que no tiene ideal, el que no tiene dirección, porque el Podemos la tiene, Ciudadanos la expresa y el Partido Popular trata de resistir. Entonces hay un cuarto jugador que no sabe en qué espacio jugar. Lo hablábamos al principio, yo creo que ha fiado todo a que los ciudadanos reconocieran su papel durante los meses de enero y febrero a la hora de intentar formar un gobierno, de hablar con unos y con otros y que eso los ciudadanos se lo reconocieran. De todos modos, llegamos a yo creo que una de las conclusiones es que el recuerdo del ciudadano está en el día a día, te quiero decir, no se acuerda de qué pasó hace varios meses y vive en el día a día. Y falta pues ese mensaje, como que no saben cuál es su sitio. El Partido Socialista siente que Podemos le está quitando su espacio por la izquierda, el del centro le tiene ocupado por el... ¿Y él lo tiene Ciudadanos? Por Ciudadanos y claro, el Partido Socialista está buscando ese hueco que le han quitado. Y luego lo terrible es que te puedes convertir en el obrero de alguien. España ha cambiado. No sé, es que te puedes convertir en el segundón de algo. Entonces, esto le está ocurriendo en Barcelona y en Madrid. Yo creo que difícil para el Partido Socialista. No sé cuál será el resultado final. Yo soy crédulo de todos modos con las encuestas. He estado buscando y en noviembre de 2015 había encuestas que decían que Ciudadanos adelantaba al PSOE y se quedaba a solo 4 puntos del Partido Popular. Y mirar lo que ocurrió. Bueno, veremos, porque la encuesta definitiva es la del 26 de junio, cuando los españoles tengamos que ir a votar. Voy a recuperar una de las imágenes del día para terminar este tiempo de tertulia. Ya saben lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Valdestillas, en Valladolid, donde PP y Ciudadanos pretendían presentar una moción de censura contra el alcalde socialista, pero allí un grupo de vecinos ha dicho que para nada, que eso no se iba a llevar a cabo y al final el Pleno se ha tenido que suspender. De la que se ha liado, ¿no? O la que ha estado a punto de liarse. ¿No? El actual alcalde defendía la presencia de los vecinos porque entendía que esto debe ser un acto abierto a todo el público, a todos los ciudadanos. Pero ya veis cómo acaban las cosas a veces. Yo creo que muestra un poco el hartazgo de los ciudadanos, en este caso de los vecinos de Valdestillas,
que no les gusta un poco el juego político de ahora gobiernas tú, ahora me pongo yo de acuerdo con otro. No ha pasado ni un año desde la constitución de los ayuntamientos. Y muestra ese hartazgo. No obstante, hay que recordar, las reglas del juego son las que son, y ese pleno se tenía que haber celebrado. Si creemos en la democracia, creemos en los acuerdos políticos y en las coaliciones y los apoyos del gobierno, y creo que esto es injustificado en todo el caso. Está muy bien lo que dices, Pablo, porque este es las reglas de juego. Entonces, bueno, es una moción de censura. Bueno, pues es lo que hay. De todas formas, sí que resulta llamativo el ambiente en el salón de plenos sin ninguna intervención de la Guardia Civil, de nadie que pusiera un poco de orden en esto. Es decir, yo creo que también es un poco un espectáculo lamentable. Sí, era necesario un poco ¿no? de orden. Nos tenemos que marchar. Gracias, Pablo. Gracias, Cayo. Gracias a vosotros. Feliz semana, ¿eh? Lo mismo. Empezamos la campaña. Empezamos la campaña, ánimo. Veniros arriba, Ernesto. El jueves. El jueves. Antes, mañana volverás, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. El poeta zamorano Jesús Losada ha recibido el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla. Su obra, El peso de la oscuridad, está dedicada a su mujer, fallecida el año pasado en un accidente de tráfico. Al acto de entrega ha asistido la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina. Con esta se cumplen 4 ediciones de estos galardones que impulsan la poesía. El premiado ha defendido la buena salud de la que goza el género en la actualidad y ha explicado que este poemario recoge su viaje tanto geográfico como espiritual. Es un libro en el que se da un tono narrativo por la experiencia y la cotidianeidad que aparece en los versos, pero también con una honda reflexión que crea esa alianza y ese maridaje entre esos dos mundos y esos dos viajes, el espiritual, el viaje interior y el viaje geográfico. Ya nos vamos. Recuerden que en menos de un minuto llega la información meteorológica y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.